Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí, Medicina con Cabeza, capítulo nuevo y hoy quiero que hablemos de un tema que es de lo más prevalente en el mundo, que es la anemia, ¿no? ¿Y qué viene a ser la anemia? Pues es un déficit de hemoglobina. Pero ya sabéis, yo lo que quiero es que entendamos la medicina porque es lo que a mí me hace feliz y creo que a todos nos gusta entender las cosas, ¿no? Entonces, recuerda suscribirte al canal de YouTube para tener todo el contenido que subo y poder estar al corriente. Y recuerda que en Spotify, Instagram, etcétera, subo contenido todas las semanas que te puede ser de mucha ayuda. Entonces, hoy voy a hablar sobre las anemias. Es un tema que hemos tratado en las tutorías, que ya sabéis que tengo un equipo de tutorías. Las plazas están llenas, pero voy a sacar más. Y lo que intento siempre es que se entienda la enfermedad y luego algún mecanismo para no olvidarla. Entonces vamos ya aquí con la pizarra y yo quiero que hablemos de las anemias y lo primero que todo tenemos que entender eso, ¿qué es la anemia? ¿No? Entonces la anemia es el déficit, por así decirlo, de hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno. Por lo tanto, lo que va a provocar la anemia es que disminuya el transporte de oxígeno. Perfecto, hasta ahí lo tenemos todo claro. Anemia, disminuye la hemoglobina, disminuye el transporte de oxígeno. Bien, entonces habitualmente suele ser en hombres menos de 14 y en mujeres menos de 13. Esto puede variar un poco dependiendo del laboratorio, pero bueno, quiero que nos quedemos más o menos con estos parámetros. Lo que tenemos que entender es la hemoglobina, ¿dónde está? Está dentro de los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿vale? ¿Y dónde se forman estos glóbulos rojos? Porque tenemos que entender un poquito todo el ciclo para luego saber dónde está cada patología. Se generan en la médula ósea, que está dentro de los huesos. Y lo que pasa es que en la médula ósea se lleva a cabo la eritropoyesis, ¿vale? Que viene a ser la síntesis de glóbulos rojos, eritrocitos, eritropoyesis, y entonces así es como tenemos los reticulocitos, que serían los glóbulos rojos inmaduros. Reticulocitos son los glóbulos rojos inmaduros, por eso cuando haya mucha regeneración de células rojas vamos a tener muchos reticulocitos. Y esto, ¿quién lo regula? Lo regula, como siempre, una hormona, que es la EPO. Igual te suena el típico de deportistas de élite que se dopan, que se van a lo mejor a los picos de Europa a no sé cuántos metros de altitud para intentar aumentar la EPO. ¿Por qué? Pues porque la EPO lo que va a hacer es que tengas más reticulocitos, por lo tanto que tengas más hematíes, y esto va a hacer que aumente el transporte de O2. Si aumenta el transporte de O2, tu rendimiento va a mejorar porque a los tejidos les llega más oxígeno. ¿Y quién sintetiza esta EPO? La sintetiza el riñón. En respuesta, uno, a la hipoxia, por eso se van a la montaña, los deportistas de élite que se quieren, o no élite, que se quieren aumentar la EPO de forma natural, se van a la montaña. ¿Por qué? Porque hay una presión parcial de oxígeno más bajita, por lo tanto hay hipoxia, y por lo que hemos dicho, la hipoxia estimula la EPO y la EPO el aumento de hematíes. Bien. También hay otra opción, los andrógenos. Los andrógenos también estimulan la EPO, por eso los hombres, por norma general, tienen una hemoglobina superior a las mujeres. Esto es un esquema muy basiquito. Quiero que te quedes también que esto es cómo se forma, pero cómo se destruye. Pues vamos a ponerlo aquí, en este recuadro. La destrucción se lleva a cabo en el bazo, que el bazo sí sirve para algo, suele ser una de las fuentes que depura nuestro organismo de células, y la vida media de los hematíes más o menos es de 120 días. Eso por aquí. Pero quedan más cosas, porque tenemos que entender, voy a pasar a otra pizarra, un segundo, tenemos que entender cómo se forman los hematíes, ¿no? Los hematíes necesitan piezas. Son células, pero que para formarse necesitan piezas. ¿Y con esto de piezas a qué me refiero? Pues por ejemplo, necesitan las cadenas de globina. ¿De acuerdo? Globina, hemoglobina, son cadenas de globina con un grupo hemo. Nunca lo hubierais pensado, ¿verdad? Vale, pues aquí podemos tener, por ejemplo, patologías como las talasemias, en las que va a haber problemas con las cadenas de globina, ¿de acuerdo? Que se van a sintetizar mal. También necesitamos vitaminas para que se pueda producir la maduración. Vitamina B12, por ejemplo, y la B9, que van a ser causas de anemia, en este caso habitualmente macrocítica. Por supuesto, el grupo hemo vamos a necesitar hierro.
que en caso de su déficit tendremos anemia ferropénica, porque tendremos pena porque no tenemos hierro, ¿vale? Estos son algunas de las causas, pero quiero que te quedes que básicamente uno de los principales problemas para que no haya una hemoglobina o hematíes correctos es que se alteren las piezas. Y esto lo que va a provocar, sobre todo, es una alteración de la producción de hematíes. Bien, entonces ya tenemos una idea de cómo se generan, cómo se destruyen. Tenemos que ir a la parte de por qué podemos tener anemia. Pues uno, podríamos poner por pérdidas de sangre, ¿no? Si estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo glóbulos rojos, pues ya está. 2, porque disminuya la producción. Y 3, porque haya un aumento de la destrucción. Yo creo que estas son las 3 primeras causas, o 3 principales que deberíamos tener claras, ¿no? Causas de anemia, pérdida de sangre, disminución de la producción de hematíes y o hemoglobina, o aumento de la hemólisis de hematíes y por lo tanto pérdida de hemoglobina. Son las principales causas. Entonces, pérdidas de sangre, por ejemplo, aquí ya podríamos pensar, si es una chica joven que tiene menstruaciones abundantes, la menstruación podemos tener, por ejemplo, que nos hayan dado un navajazo y tengamos una hemorragia. Bien, estas serían las principales causas. Dentro de alteraciones de la producción, como hemos dicho, puede ser porque haya una alteración de las piezas, ¿de acuerdo? Que falten, habitualmente son déficit o alteraciones. O a lo mejor que haya también un problema con que haya fallos de enzimas o cosas así que no nos permiten sintetizar bien las células, ¿no? Falta de enzimas, que también se podría incluir dentro de las piezas, sí, pero por diferenciar. Lo que sí que nos puede interesar mucho es la destrucción, porque aquí vamos a diferenciar entre causas extracorpusculares, a ver si el boli decide funcionar otra vez, un segundo, bueno, no ha decidido funcionar, lo hemos perdido, causas extracorpusculares y las intracorpusculares. ¿Cuál es la diferencia? Las intra son las que dependen, por ejemplo, de los hematíes, que tengamos un déficit, por ejemplo, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esa es una de las patologías así típicas que se estudian para el MIR, pues es un problema de la célula. Extracorpusculares, pues puede ser, por ejemplo, una anemia hemolítica porque tengamos autoanticuerpos, o simplemente que tengamos hiperesplenismo. Tenemos un bazo muy grande que era el que se encargaba de destrozar las células, pues un hiperesplenismo es una causa de anemia hemolítica extracorpuscular. Bien, ya sabemos dónde se generan, causas, por qué se destruye. Entonces, ¿cómo podemos pasar a hacer un adecuado diagnóstico diferencial y cómo evaluaríamos? Entonces, lo primero que tienes que detectar es la clínica, ¿no? Un paciente que a lo mejor te venga con cansancio, que tenga palidez, ¿no? La clínica, palidez sobre todo y cansancio. Bien, una vez tenemos esto, si queremos hacerlo de forma urgente, podemos hacer una gasometría venosa que nos suele decir la hemoglobina rápido, porque las analíticas suelen llevar su tiempo, ¿no? Si no, una analítica de sangre. Y aquí vamos a fijarnos en la hemoglobina. Bien, diagnosticamos anemia, perfecto. Siguiente que podemos mirar, el volumen corpuscular medio, es decir, el tamaño medio de los eritrocitos, de las células rojas de la sangre. Y aquí vamos a tener que esté bajo, por debajo de 80, normal, entre 80 y 100, o por encima de 100. Bien, esto va a ser pequeño, evidentemente, y esto va a ser grande. Entonces, causas de que tenga un volumen pequeño. Suele ser que tengas déficits muy importantes de materiales esenciales. En este caso, sobre todo, destaca la ferropénica. Como no hay hierro, no se puede sintetizar bien el grupo hemo, los hematíes se quedan chiquititos. ¿De acuerdo? También tendríamos aquí, por ejemplo, intoxicación por plomo y las talasemias, que hay alteraciones de las cadenas de globina y tampoco se hacen del tamaño normal los hematíes. Entre 80 y 100, lo más típico son las enfermedades crónicas, por ejemplo, lupus, por ejemplo, otras enfermedades como puede ser artritis reumatoide, psoriasis, todo este tipo de enfermedades crónicas de largo tiempo de evolución. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que podemos meternos más en detalle, no lo voy a hacer porque el vídeo sería muy largo, que sería la hepcidina. ¿De acuerdo? Que es una
sustancia que regula mucho las enfermedades crónicas y la utilización del hierro. Luego, aquí, en las grandes, vamos a tener sobre todo el alcoholismo, el hipotiroidismo, ¿no? Como en el hipotiroidismo todo va lento, la maduración va lenta y las células hasta que maduran se hacen muy grandes. Entonces también sería otra causa. Y los déficits de vitamina B12 y B9. Esto también es bastante típico. Estas son las patologías que más o menos nos podríamos ya fijar por el volumen corpuscular. Es la idea. Luego tienes que estudiarte cada una de las patologías y entender pues un poquito cómo funciona cada una para que el diagnóstico diferencial sea mucho mejor. A mayores, lo que podemos hacer para seguir con el diagnóstico, por ejemplo, sería un frotis para ver si hay esquistocitos, que esto nos podría servir para ver si hay hemólisis. Podríamos hacer un recuento de reticulocitos para ver si es una anemia regenerativa o arregenerativa, es decir, si la médula ante la anemia está produciendo más células o no. Eso también nos puede servir. Otras cosas que podemos hacer, una biopsia de médula ósea para ver las características, la genética, cómo están los marcadores de las células, e incluso para ver, por ejemplo, voy a ir aquí a otra, imaginaos que queremos ver si hay hemólisis, ¿no? Pues ¿qué vamos a fijarnos? Vamos a fijarnos, por ejemplo, en la bilirrubina, si está alta, en la lactato deshidrogenasa, si está alta, o en la aptoglobina, si está baja. A lo mejor todo esto dices, mucha información, vale, esto es un esquema, esto es para que entiendas cómo puedes, un tema como el de la anemia, que es un tema grande, importante y denso, hacer un esquema para que tengas las ideas claras y luego tú te miras, o si quieres, hacemos un vídeo, déjalo en comentarios, por qué en la hemólisis pues, se produce una elevación de la bilirrubina, aumenta la LDH, baja la aptoglobina, todas estas cosas, ¿vale? Nada más, si te ha gustado, deja un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.